Entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas, ni mi forma de pensar. Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar. Precioso de Israel. Así con este hermoso tema, Precioso de Israel, Richie Rivera junto a Yulisa es quien canta este tema Precioso de Israel. Así damos inicio a nuestra reflexión del día en esta hermosa mañana por el 97.7 Nueva Vida en nuestra cita divina bajo el tema Como quiera, doy gracias. Escucha. Precioso de Israel, Mas con tu poder llega la mañana, oh, tu palabra sigue igual, borra la tempestad, encontrándome en tus brazos. sí Dios, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel. Maravilloso tema en esta mañana, Precioso de Israel. Vamos, dale gracias. Como quiera te doy gracias. Como quiera te doy gracias, Señor. Tu ofrenda, oh, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, hermano de mi corazón. Precioso de Israel, eres hermoso, oh Dios. Sí, precioso de Israel, por siempre permanecerás. Precioso de Israel. Qué lindo tema. Esta es la reflexión de la mañana de hoy, 97.7 Nueva Vida. Cita divina con Yanira Rodríguez. Le doy la bienvenida también a los que se conectan a través de la página de Facebook de Nueva Vida 97.7 FM y de nuestro fanpage Yanira Rodríguez. Este tema es tan hermoso porque dice, yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca. Y el tema de la reflexión del día es, como quiera, doy gracias. Y me parece que va muy acorde esa línea, esa frase. Yo quiero serte fiel aun cuando no amanezca, porque tú permanecerás, precioso de Israel. Es una mañana para reflexionar, es una mañana para agradecer, es una mañana para levantarnos, es una mañana nueva que nos ha dado el Señor, que nos ha dado Dios, nuestro Padre Celestial. Y eso es motivo para decir gracias. Si en el día de ayer enfrentaste alguna situación que te dolió, si en el día de ayer enfrentaste alguna situación que te dejó preocupada, preocupado, inquietada, hoy es una nueva mañana. Hoy se levanta una nueva misericordia para ti. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy es un nuevo despertar, hoy es un nuevo amanecer. Hoy vino a verte el precioso de Israel. Escucha. Yo quiero
ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel. Es tiempo de que tú le digas, yo quiero serte fiel, yo quiero serte fiel. Este llamado es para ti hoy, que siempre te levantas tempranito, te conectas al 97.7, siempre esperas esta reflexión para recibir la palabra de Dios, porque todo lo que funciona, todo lo que es eficaz y da vida está en esta palabra, está en la poderosa palabra de Dios. Por eso, a ti que te conectas en esta mañana, a ti que siempre estás escuchando esta emisora y que todos los domingos estás aquí en esta cita divina, a ti te digo que te dispongas, que dispongas tu corazón a serle fiel a Dios. Ser fiel, yo quiero serte fiel, que tú puedas decir, yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, porque sé que tú permanecerás. Precioso de Israel, como quiera te doy gracias. Y si vamos al libro de esta epístola, esta carta, según, ¿verdad?, Pablo, esta primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, este capítulo 1 de esta primera epístola, esta carta a los tesalonicenses, dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Este capítulo, esta epístola, esta carta de los tesalonicenses, desde el principio comienza con la palabra gracias. Desde el principio de este capítulo y de esta carta en particular, envuelve mucha gratitud, la gratitud que es tan importante, el agradecer, pero sobre todas las cosas, la gratitud a Dios. ¿Por qué la gratitud a Dios? Porque Él es el dador de la vida. Porque Él es el que te despierta, el que te levanta todas las mañanas. Porque Él es el que vela tus sueños. Porque Él es el que te cuida. Por eso, hoy te invito a que tú le des gracias. Todos los días hay que agradecer. Yo sé que este mes, particularmente en este mes de noviembre, expresamos la gratitud a través de la tradición, de la cultura, con lo que es el evento de Acción de Gracias, que ya este próximo jueves se está celebrando el Thanksgiving, ¿verdad?, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y la historia de dónde nace Acción de Gracias, es una historia bonita, es una historia linda, ¿verdad?, de cómo nace el dar gracias, la gratitud. Históricamente, ¿verdad?, cuando allá estaban los colonos, los ingleses, los indios, y cuenta la historia que los indios se dedicaban a la cosecha y que los indios, ¿verdad?, en medio de esa cosecha prácticamente le enseñaron, hicieron que los ingleses pudieran descubrir cosas nuevas para ellos. Y entonces los indios, cuenta la historia, ¿verdad?, que ellos se dedicaban a esto, a la cosecha y especialmente el maíz y todo esto. Entonces cuentan la cultura y la historia de este evento de Acción de Gracias, del por qué se celebra, que entonces se unen porque en un momento dado, en gratitud, en agradecimiento, los ingleses, los colonos, los ingleses, le quieren agradecer a los indios nativos. Le quieren agradecer a los indios nativos por esa cosecha, por enseñarles a ellos que en medio de lo que ellos vivieron, porque hubo un momento de adversidad, había que dar gracias, porque le dijeron, no todo está perdido, miren, aquí hay provisión, aquí hay unas tierras, aquí, esta es la forma. Y aquellos que aparentemente lo desconocían todo, porque los ingleses, ¿verdad?, eran como más poderosos. Pero aquellos que aparentemente
lo desconocían todos que era esa cultura y esa raza indígena, fue la que se levantó para ofrecer a esta hermana, ¿verdad? A estos hermanos. Digo, esta hermana raza, una raza hermana, porque es así, la unidad es tan importante, independientemente fueran diferentes. Es hermoso lo que nos enseña la historia y creo que nos da una lección de unidad a nosotros en la actualidad, a nuestra cultura en la actualidad, y que no solamente celebremos por celebrar, que busquemos de dónde proviene esa celebración. Y en el caso de Acción de Gracias es una historia hermosa, como te estoy contando, porque se provocó la unidad, porque los ingleses entonces invitaron a los indios nativos a celebrar con todos los alimentos que ellos habían cosechado. Entonces celebraron juntos y dieron gracias. Pero esto sigue, ¿verdad? Sigue la evolución y los presidentes americanos, estos presidentes de Estados Unidos, entre otras personas, una mujer también muy famosa que escribió una revista para las mujeres, se unen a esta celebración y surge todo esto de la proclama del Día de Acción de Gracias. Ahí está envuelto Jefferson, ahí está envuelto Washington, y lo más lindo de todo esto, para hacerte la historia larga corta, porque mi intención no solamente es lo histórico, sino es lo que representa hoy, lo que representa hoy el ejemplo y la lección que nos da a nosotros de cómo quiera dar gracias, porque vivieron sus momentos de lucha, lucharon por la paz, hubo luchas, y en medio de esa lucha, entonces el presidente dice, no hay mejor forma que agradecer esta victoria que dar gracias, pero no dar gracias a cualquiera, que dar gracias a Dios, dar gracias a Dios. Y así es que con esta introducción te digo que se establece el Día de Acción de Gracias, y para ese tiempo histórico no se celebraba todos los años, era esporádicamente. Pero luego entonces se decidió establecer muchos años después oficialmente que fuera el cuarto jueves del mes de noviembre todos los años. Así que eso es la historia, pero hoy lo que es historia es lo que hizo nuestro Dios. Lo que hizo nuestro Dios por ti y por mí, lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros. Por eso esas personas en la historia, en los pasados tiempos, agradecieron a Dios y reconocieron que la cobertura, que la protección, que la salvación proviene de Él, del precioso, de nuestro Dios. Decidieron ofrendar y hoy nosotros decidimos ser esa ofrenda. Amarte en verdad, yo quiero serte fiel. Como quiera te quiero dar gracias, como quiera doy gracias. Aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel. ¿Qué significa esto? Que aun cuando otros se vayan, Él permanece fiel, Él permanecerá a tu lado. ¿Qué significa esto? Que aun cuando llegue la escasez, Él permanece, Él siempre está ahí. Escucha. Borra la tempestad, encontrándome en tus brazos. Sí, Dios, solo te puedo adorar. Vamos, dale gracias en esta mañana. Es una nueva mañana para agradecer. Ayer ya pasó. Hoy es un nuevo día. Ama al Señor de verdad, de corazón. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel. Dice Primera de Tesalonicenses, este libro hermoso en el cual comenzó invitando, ¿verdad?, a dar gracias, en el cual comenzó dando gracias, abriendo el corazón a lo que es la gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. En todo. Precioso de Israel. Vamos. Colmado de mi corazón. Precioso de Israel, eres hermoso, oh Dios. Sí, precioso de Israel. Por siempre permanecerás. Precioso de Israel. Por eso, como quiera, doy gracias. Porque sé que aunque pase lo que pase, Dios permanece. Como quiera, doy gracias, porque aunque pase lo que pase, Dios permanece. Él es eterno, su amor es eterno, su abrazo es eterno, es por siempre, su ayuda es por siempre. Lo que Él ofrece es eterno y no es pasajero. Por eso, como quiera, doy gracias. Como quiera, en medio de la enfermedad, doy gracias. Te invito a que lo digas. Como quiera, doy gracias. ¿Por qué? Porque puedes reconocer que Él sana todas tus dolencias, sana todas tus heridas, que Él es el sanador. Como quiera, doy gracias. Aunque no tenga un peso en el bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque hay que reconocer hoy que Él es el proveedor. Que en tus momentos más difíciles Él ha estado ahí. Y que aunque tú digas, no tengo un peso en el bolsillo, pero tengo vida, pero tengo salud, pero tengo una familia, pero tengo un techo, pero tengo tantas cosas por las cuales dar gracias. Porque no todo es lo material. No todo es lo material. Hay cosas por las cuales dar gracias. Hay que dar gracias. Y quizás si tú dices, sí, pero es que yo hoy no estoy en plena salud, pero tienes vida. Y si tienes vida todavía hay esperanza. Así que como quiera doy gracias. Es la reflexión de esta mañana. Yo sé que hemos estado viviendo tiempos difíciles, pero como quiera hay que dar gracias porque aquí estamos. Porque sigues existiendo. Porque existo, porque existes. Pero porque Dios existe. Y mientras Él exista, que su existencia es por siempre, hay que dar gracias. Quiere decir que hay que dar gracias en todo momento. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero dice el versículo 19, y me parece pertinente agregarlo, añadirlo. Y dice, no apaguéis, no porque yo lo añada, sino porque está escrito en la palabra de Dios. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Escucha esto. Solo te puedo adorar. Vamos. Precioso de Israel. No apaguéis el espíritu. Levanta alabanza de gratitud al cielo. Vamos. Vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel. No apaguéis al espíritu, y aquí está espíritu con E mayúscula. Quiere decir que con tus acciones, con tu testimonio, con tu voluntad de servirle a Dios, vas a hacer que el Espíritu Santo, que es el consolador, que es su presencia que nos ha dejado aquí en la tierra, en esta tierra de los vivientes, eso es lo que te hace ver la bondad de Jehová. Ese espíritu no lo apagues. Precioso de Israel. Como quiera, doy gracias. Es el tema de la reflexión del día. Yo no sé por lo que tú has estado pasando, pero tu corazón hoy debe decir, gracias Dios, como quiera. Gracias Dios. Gracias Dios. Hay que aprender a dar gracias anticipadas. Hay que aprender a dar gracias anticipadas. Esto quiere decir que antes de que el regalo esté en tu mano, tú comienzas a decir gracias. Que antes de que el milagro esté hecho, tú comienzas a decir gracias.
que antes que pedir, tú comienzas a decir gracias. De eso se trata, en eso consiste la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, según Hebreos 11:1, es la definición correcta, es la definición bíblica, es la definición que nos aplica. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que tú estás convencida, que tú estás convencido. Y cuando tú estás convencida, tú estás convencido, tú comienzas a dar gracias, aunque todavía tus ojos físicos no estén viendo, pero tus ojos de la fe, tus ojos espirituales están viendo que Dios hace todo perfecto y que todo obra para bien. Por eso no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, escucha esto, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De Israel. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se levanten en gratitud. Y tú digas, Señor, yo quiero ser tu ofrenda. Quiero amarte en verdad. ¿Por qué? Porque yo quiero serte fiel. Porque aun cuando no amanezca, tú permaneces. Cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, eso me habla de entrega total, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Encontrándome en tus brazos. Vamos, dale gracias. En estos momentos, dale gracias. Si tienes que entregar algo, entrégalo en estos momentos. Entrégate en estos momentos. Como quiera, te doy gracias. ¿Y cómo le podemos dar gracias? Lo mejor es ofrendando nuestra propia vida. Tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Vamos, te invito en esta mañana, poderosa mañana nos ha regalado el Señor. Un día más de vida para entregarnos en espíritu, en alma, en cuerpo, todo nuestro ser. Precioso de Israel. Para darle gracias en todo, porque esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del cielo. Precioso de Israel. Yo quiero ser tu ofrenda. Oh, vivir. Hoy hay un llamado especial. Hoy hay un llamado para todos aquellos que dicen, que van a decir, yo quiero ser tu ofrenda. Hoy hay un llamado para que tú digas, Señor, yo quiero ser tu ofrenda. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca. Para ti es este llamado, a entregarlo todo, a entregarte por completo a nuestro amado de nuestro corazón, a nuestro precioso de Israel, a nuestro Señor, que lo dio todo por nosotros. Sí, precioso de Israel, por siempre permanecerás. Precioso de Israel. El que lo ha dado todo por ti, por amor. Agradecemos, oh Señor, te agradecemos. Oh, gracias Espíritu Santo. Oh, gracias Padre nuestro, gracias. Gracias Padre, por todo lo que tú haces. Por todo lo que tú haces, porque todo obra para bien. Aquellos que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito, a sus planes. Así lo dice Romanos 8:28. Así que como quiera, da gracias a Dios. Que tus hijos se fueron. Comienza a verlo diferente. Dile gracias, Señor, porque los veo regresando. Gracias, Señor, porque los veo entrando por las puertas con acción de gracias y con alabanzas a ti. Gracias, Señor, que tu esposo se fue, que tu esposa está con situaciones. Gracias, Señor, como quiera doy gracias. Comienza a proclamar en actitud de fe. Comienza a proclamar en actitud de fe. Vamos, comienza a proclamar en actitud de victoria. Comienza a proclamar sobre tu nación, sobre tu casa. Vamos, comienza a decir como quiera doy gracias. Doy gracias. No pasó como yo
yo pensaba, no ocurrió como yo quería, no fue lo que yo imaginaba, pero como quiera, yo doy gracias. Como quiera doy gracias. No salió el resultado que yo esperaba, pero como quiera doy gracias. Como quiera doy gracias porque doy gracias, no por lo que me das, sino por quien tú eres, Dios. Sino por quien tú eres, Dios. No por lo que me das, sino por quien tú eres, por lo que tú eres, porque ya lo has dado todo, todo. Vivir en santidad, amarte en verdad. Hay una atmósfera linda porque cuando damos gracias, eso es lo que pasa. Tu casa se llena tu casa de la gloria del Señor, se llena tu casa de la presencia de Dios, se llena tu casa y Él permanece, el precioso de Israel, cuando tú dices, no importa lo que pase, yo seré fiel a ti. No importa lo que suceda, yo seguiré siendo fiel, yo seguiré adorándote, yo seguiré llevando tu mensaje. No importa lo que suceda, puedes contar conmigo, Dios, porque yo sé que siempre puedo contar contigo, Señor, gracias. Vamos, recibe el abrazo del Padre, recibe el abrazo del Padre. Encontrándome en tus brazos solo te puedo adorar, precioso de Israel. Precioso de Israel, yo quiero ser. Tenemos que proseguir con la programación. Cita Divina por el 97.7 Nueva Vida. Variedad de música cristiana. Aunque no estemos conectados live, quiero decirte que esta emisora está para ti. Este programa no ha terminado. Seguimos con Cita Divina. Si tú quieres escucharnos, conéctate al 97.7 Nueva Vida. También puedes descargar la aplicación en tu celular. Nueva Vida FM, ahí lo puedes descargar. Recuerda, 97.7, siempre para bendecirte. Continuamos con más de Cita Divina. Comparte esta reflexión con otros ahí en mi fanpage Yanira Rodríguez y aquí en el de Nueva Vida 97.7 para que otros digan, como quiera, te doy gracias. Yo